Hola, buen día. Vamos a proseguir, con el ejemplo o con la revisión del tema de flexiones en vigas en la clase de concreto. En la primera parte del video establecimos eh, el valor de la inercia efectiva, cómo calcular el valor de inercia efectiva para poder emplear esta inercia efectiva en el denominador de las ecuaciones o de las funciones para calcular deflecciones, cualquier tipo de función. Explicamos de dónde viene. También explicamos un poco cómo se genera la inercia gritada y el momento de agrietamiento que se involucran en esta fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo del cálculo mismo de deflexiones en vigas, para lo cual voy a mover esta hoja y la voy a dejar aquí a la mano. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es platicar un poquito de cómo calcular las deflexiones. Primero, recordar que en el tema de deflexiones o de control de deflexiones, el ACI 318 lo maneja de dos maneras. Primero, a partir del manejo de peraltes mínimos de vigas, siempre y cuando los elementos no estructurales que sean soportados por las vigas o los elementos no estructurales ligados a las vigas no se dañen por grandes deflexiones. Si no se dañan esos elementos no estructurales, que pueden ser muros divisorios, muros de tabla roca, de mampostería, o quizás pueden ser cristales, no lo sé, vidrios, no lo sé, ventanas, no lo sé. Si esos elementos no estructurales no se dañan por peraltes efectivos, por largas deflexiones o por grandes deflexiones, entonces podemos usar peraltes mínimos para controlar deflexiones. Pero si no es el caso, pues entonces sí hay que calcular las deflexiones, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Y para calcular deflexiones, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que identificamos en las vigas de concreto dos tipos de deflexiones: lo que se conoce como deflexiones instantáneas, que se supone, bueno, pues que se presentan inmediatamente después de que se colocan las cargas, y lo que se conoce también como deflexiones a largo plazo, en donde ya tomamos en cuenta que el concreto sufre de este fenómeno que se le llama flujo plástico, en el cual pues todo concreto sometido a compresión permanente tiene un proceso de relajamiento, de aumento de deformaciones, que modifica su respuesta, generalmente aumentando el esfuerzo mismo en el concreto. Y entonces en una viga, como tenemos en una viga una zona que es de compresión, recordemos que una viga, pues una parte está en compresión y la otra en tensión. La parte de la tensión generalmente es soportada por el refuerzo. Bueno, pues esa zona de compresión en el concreto está permanentemente sometida a ese esfuerzo, de manera que sufre de flujo plástico, y eso genera deflexiones adicionales. Esto es, hay una deflexión instantánea, cualquier tipo de carga, hay una deflexión instantánea, pero con el paso del tiempo, sobre todo los primeros 5 años, se ha encontrado que durante los primeros 5 años principalmente es donde se presentan estas deflexiones, con, con un mayor valor de deflexiones adicionales por flujo plástico y otros factores. En el primer año, sobre todo, hay una deflexión adicional debido a largo plazo. De manera tal que al final tenemos las iniciales o instantáneas y después las adicionales por el efecto de flujo plástico y otros factores. Entonces, bueno, pues tenemos que calcular los dos valores. De hecho, las deflexiones a largo plazo se calculan a partir de las deflexiones instantáneas, como lo veremos a continuación. Generalmente estas deflexiones las comparamos contra ciertos límites
Y esos límites están en función del tiempo en que se colocan los elementos no estructurales después del desimbrado de las vigas. Esto es, ¿cuánto tiempo pasa después de que las vigas de nuestra estructura de concreto se desimbraron, se les retiró la cimbra? ¿Cuánto tiempo pasa a partir de ese momento para que se coloquen los elementos no estructurales? Y este tiempo es importante porque precisamente la norma calcula o establece límites de deflexión tomando en cuenta que el tiempo que realmente tenemos que tomar o que considerar para calcular las deflexiones a largo plazo prácticamente comienza a contarse en el momento en que se colocan los elementos no estructurales. Este es un parámetro importante. Y también en algunos casos existe la posibilidad de que establezcamos cuáles son las cargas sostenidas. Hay que hacer aquí una diferenciación que no he mencionado. Las deflexiones a largo plazo solamente afectan a cargas sostenidas. ¿Cuáles son las cargas sostenidas? Bueno, pues el peso propio, la carga muerta, los recubrimientos, pero también la posibilidad de que exista cierta porción o cierta parte de la carga viva que es prácticamente permanente, ¿no? Como los mobiliarios, como algunos equipos, que aunque no son parte integral de la estructura y que quizás no se puedan considerar como carga muerta, el hecho de que permanentemente estén actuando en la estructura, pues prácticamente los hace como cargas, los convierte en una carga sostenida, de manera tal que alguna parte sostenida de las cargas vivas, pues también tenga que tomarse en cuenta como carga sostenida y se vea afectado por deformaciones a largo plazo. Esto es, las deflexiones a largo plazo no se consideran provenientes de las cargas vivas como tal, solamente de aquellas partes de las cargas vivas que actúan de manera sostenida. Entonces, bueno, estos dos parámetros son importantes. ¿En qué tiempo, después de que se descimbran las traves, se colocan los elementos no estructurales? Y cuánta parte de la carga viva se puede considerar como sostenida. Ahora, la deflexión a largo plazo la vamos a calcular mediante factores a largo plazo. Esto es, la deflexión total delta la podemos calcular como la suma de varias contribuciones. Una primera contribución dada por el producto de lambda de sub 0 hasta infinito. Esto es, se supone que a partir de que las cargas se colocan, las cargas sostenidas o los elementos de la estructura se colocan, actúan hasta infinito durante toda la vida útil de la estructura, multiplicando a lo que se conoce como delta I sub d, que es la deflexión instantánea por carga muerta, más delta I sub L, que es la deflexión instantánea por carga viva, más otro factor de carga sostenida o de desplazamiento o de deflexión a largo plazo hasta infinito, que ahorita lo vamos a explicar, multiplicando a la deflexión instantánea de aquella parte de la carga viva que se considere sostenida, lo que hablábamos acá. Entonces aquí en este caso delta es deflexión total, incluyendo el efecto a largo plazo de las cargas sostenidas. Delta I sub d
es la deflexión instantánea por carga muerta, o las cargas muertas incluyendo los elementos no estructurales, delta I sub L, deflexión instantánea por carga viva, delta I sub Ls es deflexión instantánea por carga viva sostenida. Esto es de la parte de la carga viva que se puede considerar como permanente o como sostenida. Y los factores lambda, que son el t sub 0 hasta infinito, que es el factor a largo plazo que toma en cuenta el efecto a largo plazo a partir del tiempo en que se colocan los elementos no estructurales. Que toma en cuenta el tiempo a partir del cual se colocan los elementos no estructurales. Y finalmente lambda infinito es el factor de largo plazo que ya no es precisamente a partir del tiempo en que se colocan los elementos no estructurales, o sí lo toma a partir de ese tiempo, pero ya de manera permanente, para deformaciones o deflexiones totales de forma permanente. Ahorita lo vamos a tratar de explicar. Bueno, de esa manera se calcularía entonces la deflexión total. Y es en el cálculo de estas deflexiones, sobre todo, también de esta de la deflexión instantánea por carga viva sostenida, pero sobre todo en el cálculo de la deflexión instantánea por carga muerta y la deflexión instantánea por carga viva, en que vamos a utilizar los términos E sub C e inercia efectiva, perdón, que platicamos en la primera parte del video y que ahorita vamos a ejemplificar. Vamos entonces a hacer un ejemplo, si les parece bien, pensando en una viga de 6 metros de longitud, sometida a carga uniforme, que tenga una sección de 30 por 50, con un peralte efectivo de igual a 43, que incluya un área de acero igual a 4 del número 6 más 2 del número 5, que esté construida con un concreto F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con un FY igual a 4200 para el refuerzo, kilogramos sobre centímetro cuadrado, y que a los 6 meses después del desimbrado se colocan los elementos no estructurales. Me falta explicar algo, me voy a regresar. ¿Cómo se calculan estos lambdas? Eso es importante, voy a hacerlo aquí. Voy a hacer aquí una pequeña división.
Estos lambdas, lambda delta, que como decíamos es el factor a largo plazo, se calcula de la siguiente manera. Es igual al valor de xi entre 1 más 50 veces ρ', en donde xi es el factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas. Ρ' es el porcentaje de refuerzo a compresión en caso de que esté presente. Y recordemos que es igual a área de hacer a compresión entre B por D. Y bueno, ¿por qué es importante este factor? Este factor es el que determina el efecto de largo plazo de las cargas y tiene los siguientes valores. De hecho, hay una gráfica en el comentario de la norma 6318 que está tratando con este tema, pero los valores más representativos los voy a poner en esta tabla. Duración de la carga sostenida en meses y factor xi. Y bueno, si la carga se mantiene 3 meses solamente, o los meros 3 meses, el factor vale 1. Si se mantiene los meros 6 meses, o en los meros 6 meses el factor vale 1.2. En los primeros 12 meses el factor vale 1.4 y a partir ya de 60 meses o más, esto es 5 años o más, el factor vale 2. Entonces, es por eso la importancia de saber en qué momento se colocan los elementos no estructurales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que el factor que se utiliza para la carga muerta, que es el lambda t sub 0 a infinito, toma en cuenta en qué momento se establecen esas cargas para hacer una resta y que al factor total se le reste el factor xi que corresponde al momento en que se instalan las cargas. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Regreso al ejemplo. En nuestro ejemplo, la carga muerta de la viga es igual a 2800 kilogramos sobre metro y la carga viva es igual a 1000 kilogramos sobre metro. Obviamente esta carga ya incluye peso propio. Recordemos que los análisis de deflexiones se hacen para cargas en servicio, o sea, para los valores esperados de carga, sin amplificar por factores de carga, lo cual hacemos para diseñar. Pero cuando revisamos estados límites de servicio, las cargas las tenemos que manejar precisamente sin factorizar, esto es en servicio. Bueno, estos valores de cargas para esta viga nos generan un momento en servicio de carga muerta, ahora ya recordemos W por L cuadrada sobre 8, de 12.600 kilogramos por metro y un momento en servicio para la sumatoria de las dos cargas, esto es para D más L, de 17.100 kilogramos por metro. ¿Por qué tengo que usar el momento en servicio tomando en cuenta la suma de las dos cargas, esto es muerta más viva? Porque cuando yo calcule la inercia efectiva, y voy a retomar la lámina que hicimos en el video anterior, en la inercia efectiva recordemos que
se tiene que involucrar el aumento en servicio. Cuando calcule la inercia efectiva para sacar la inercia para sacar la deflexión instantánea debido a carga viva, pues la carga viva cuando la colocamos ya está la carga muerta aplicada. Esto es, no se trata de que retiremos la carga muerta de la estructura, el peso propio de la estructura para poder aplicar solo la carga viva, no. O sea, la carga viva la aplicamos y la carga muerta ya existe, ya está aplicada ahí. De manera tal que el momento MA que vamos a involucrar en el cálculo de la inercia efectiva, pues tiene que tomar en cuenta la suma de las dos cargas. Ahí está, pues. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora para poder calcular nuestra fórmula de inercia efectiva, es precisamente la inercia agrietada y el momento de agrietamiento. Comenzamos entonces con la inercia agrietada. Y CR. Y pues ya vimos que para calcular la inercia agrietada transformamos la sección de concreto y de acero a una sección transformada de puro concreto. Y esto lo hacemos calculando la profundidad del eje neutro de la sección agrietada K por D y también determinando el valor del área transformada de acero N por área de acero. Ahora, esta área de acero es igual a 15.46 centímetros cuadrados, 4 del 6 más 2 del 5. Y lo que hacemos ahora es primero determinar el valor de N para saber cuánto vale N por área de acero. Recordemos que N es la relación de módulos o relación modular. Esto es módulo elástico del acero entre módulo elástico del concreto. Recordemos que el módulo elástico del concreto vamos a usar el que establece la CI 318, 15.100 por raíz de A' C. Esto es 15.100 por raíz de 250. Y esto nos va a generar un valor de 238.752 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo elástico del acero es constante, 2.039.000, entre el módulo elástico del concreto que acabamos de definir, 238.752, y esto nos da una relación modular de 8.54. Por lo tanto, cuando transformemos esta área de acero a concreto, N por área de acero nos va a quedar 8.54 por 15.46, y esto es igual a 132 centímetros cuadrados. Esto es, el área de refuerzo en términos de acero, 15.46, es equivalente a una área transformada de concreto de 132 centímetros cuadrados. Tenemos que calcular el factor K. Para calcular el factor K, recordemos que la ecuación es K igual a raíz de N por ρ al cuadrado más 2 veces N por ρ y fuera del radical menos N por ρ. Por lo tanto, calculemos el valor de ρ, porcentaje de acero, área de acero entre B por D, 15.46 entre la base de la sección, que son 30, y 43 de peralte efectivo D, y ρ es igual a 0.0119. De manera tal que el producto de N por ρ va a ser igual a 8.54 por 0.0119. Y esto nos da igual, a 0.102. Si este valor lo sustituimos aquí, esto nos va a quedar
punto 102 al cuadrado más 2 por punto 102 menos punto 102, y esto es igual a un factor k de punto 36. Por lo tanto, k es punto 36. Voy a continuar acá de este lado. A ver si no me hace falta este espacio. Por lo tanto, k es punto 36 y k por d lo voy a poner aquí. K por d va a ser igual a punto 36 por 43 igual a 15.52 centímetros cuadrados. Y bueno, la inercia agrietada con la fórmula que ya habíamos visto, si la base que tenemos aquí es 30 por k por d, que es 15.52 al cubo sobre 3. Con esto tenemos la aportación a la inercia desde la base de este rectángulo, más el área transformada NAS, que es 132 centímetros cuadrados, lo tenemos aquí calculado, por la distancia, esto es D, desde el área de ser transformada hasta el eje neutro, que es D menos KD, en este caso 43 menos KD, que es 15.52, y toda esta distancia al cuadrado. Y el resultado de esta operación es que la inercia agrietada es igual a 137.063 centímetros cuartos. Ahí está pues la inercia agrietada. Vamos a necesitar también, para calcular las inercias efectivas, la inercia gruesa. Calculemos pues la inercia gruesa de la sección completa, toda esta de aquí, base por altura al cubo sobre 12, 30 por 50 al cubo sobre 12, esto es un cubo, un 3, y esto nos resulta igual a 312.500 centímetros cuartos. Posteriormente calculemos ahora el momento de agrietamiento, para lo cual tenemos que calcular el módulo de ruptura. Entonces vamos a ver, acá está el momento de agrietamiento. El módulo de ruptura, FR es igual a 2 por raíz de F'C. Recordemos que el concreto es peso normal y entonces el valor de lambda es 1. Y esto nos da igual a 2 por raíz de 250 igual a 31.62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De donde también necesitamos el valor de Y sub t. Voy a poner aquí Y sub t. Y sub t es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra extrema tensión. En este caso sería 25 centímetros. Recordemos que el momento de agrietamiento se calcula a partir de la inercia gruesa. Y entonces el momento de agrietamiento es igual a FR por inercia gruesa entre Y sub t. Esto va a ser igual a 31.62 por inercia gruesa, 312.500 entre 25. Esto nos va a dar igual a 3.953 kilogramos por metro. Por lo tanto, este es el valor contra el cual vamos a comparar nuestros momentos en servicio, ahora que calculemos nuestros valores de inercia efectiva. Si nos damos cuenta, tanto el momento MA, lo voy a poner aquí, tanto el momento MA debido a carga muerta, como el momento, obviamente, en servicio D más L, o sea, el de pura carga muerta y el de muerta más viva, los dos rebasan el 2/3 del momento de agrietamiento, que es este valor.
bueno, este valor por 2/3. Que este valor por 2/3 me da 2.635 kilogramo metro. Esto por 2/3. Y si vemos, pues estos valores de momentos en servicio de carga muerta y de muerta más viva rebasan por mucho este valor de 2/3 momento de agrietamiento. Por lo tanto, las inercias efectivas sí las tenemos que calcular empleando esta fórmula, tal como lo vimos en el video previo. Por lo tanto, entonces, procedamos al cálculo de las inercias efectivas para calcular las deflexiones instantáneas. Voy a hacer aquí una línea y calculemos entonces deflexión instantánea carga muerta, delta I sub D. Y bueno, en esta deflexión, al ser una viga simplemente apoyada, recordemos que la deflexión la calculamos, voy a ponerlo aquí, la deflexión delta de una viga simplemente apoyada, pues es con carga uniforme, 5 por W por L cuarta entre 384 EI. Esa es la fórmula que vamos a usar para calcular estas deflexiones. Y en el caso de la deflexión instantánea por carga muerta, el valor de I, de la inercia efectiva que vamos a usar, es el que se relaciona precisamente con este valor. Entonces, de carga muerta, este que está aquí. Entonces, MA D es 12.600 kilogramo metro. M de agrietamiento es 3.953 kilogramo metro. Por lo tanto, tenemos que calcular el término 2/3 de momento de agrietamiento entre MA al cuadrado, y esto nos da igual a este valor entre este de aquí al cuadrado, nos queda 2/3 por 3.953 entre el momento en servicio, MAD, 12.600 y todo esto al cuadrado, y esto nos da 0.0437. También tenemos que involucrar el término 1 menos inercia agrietada entre inercia gruesa. Esto es ¿para qué tengo? 1 menos ¿dónde está la inercia agrietada? Ya me perdí, aquí está. Perdón, tengo calculado aquí el valor de inercia. No, sí lo voy a dejar así. Esto táchenlo, una disculpa. Inercia agrietada entre inercia gruesa. Esto es igual a 1 menos 137.063. Me perdí un poco, una disculpa, jóvenes. Estos videos en vivo son complicados. 12.500. Y esta relación va a ser igual a 1 menos 0.4386. Tenía calculado ya previamente esta relación. Una disculpa por el lapsus. Entonces, retomando esta fórmula de inercia efectiva, será la inercia efectiva de carga muerta, y esta va a ser igual a inercia de agrietamiento 137.063 entre 1 menos este término, de acuerdo con nuestra fórmula, que es 0.0437 ya al cuadrado, por 1 menos 0.4386.
Y esta inercia debido a carga muerta nos da igual a 140.510 centímetros cuartos. Y que si empleamos esta fórmula, es delta, va a ser igual a 5 por la pura W de la carga muerta, que en este caso la carga muerta de nuestra viga es 2.800 kilogramos sobre metro, transformado a kilogramos sobre centímetro, pues porque aquí estas unidades son en centímetro, es igual a 28 kilogramos sobre centímetro. Esto es igual a 28 kilogramos sobre centímetro por 28 por L cuarta, 600 centímetros a la cuarta, entre 384 E, módulo elástico, que es el módulo elástico del concreto, 238.752, por la inercia efectiva que acabamos de calcular, 140.510. Y esto nos da un delta instantánea de, por carga muerta, que es lo que estamos buscando aquí, de 1.41 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo para la inercia instantánea de carga viva. Voy a cerrar esto aquí. Y la deflexión instantánea de carga viva, delta y L. Prácticamente lo que tenemos que modificar es este término con el momento en servicio. Recordemos que cuando calculemos la carga viva hay que tomar en cuenta que la carga muerta ya estaba ahí, por lo tanto el momento en servicio es D más L, y esto es igual a 17.100 kilogramos por metro. El momento de agrietamiento 3.953 kilogramos metro, y entonces la relación 2/3 por 3.953 entre 17.100 todo al cuadrado, esto me va a dar igual a 0.0237 ya al cuadrado. De manera tal que la inercia efectiva para el cálculo de D más L es igual a 137.063, es este mismo planteamiento, entre 1 menos, cambia con este valor, 0.0237 por 1 menos 0.4386, y esto me da igual a 138.911 centímetros cuartos, de donde, empleando con esa misma fórmula, ahora la carga va a ser 10 kilogramos sobre centímetro, de donde el delta instantáneo debido a carga muerta más viva es igual a, sustituyendo todos los valores, 5 por 10 de la carga en kilogramos sobre centímetro, por 600 a la cuarta, entre 384, entre 238.752, que es el módulo elástico, y esta inercia que acabamos de calcular. Esto me da igual a 1.93 centímetros. Pero recordemos, esta es la deflexión instantánea de carga viva, pero aquí en este caso todavía incluye la carga muerta. Entonces lo que tenemos que hacer es, esto va a ser igual a delta instantánea de muerta más viva menos delta instantánea de muerta, o sea, la que estamos buscando, delta instantánea de carga viva, va a ser igual a la delta instantánea de carga viva más muerta, que es 1.93, menos la delta instantánea de carga muerta, que es la que teníamos calculado acá, 1.41, y esto al final nos va a dar igual a 0.52 centímetros. Este es pues el valor de la deflexión de la pura carga viva. Y este de acá es el de la pura carga muerta. Muy bien. Ya tenemos las deflexiones instantáneas de carga muerta
carga viva, faltaría la deflexión instantánea de carga viva sostenida, que es el 30%. No se mencionó aquí, no se mencionó como dato, pero parte de los datos era de que existía una carga sostenida de 30%, o sea, delta ILS va a ser igual a 0.3 de delta IL, en este caso 0.3 por 0.52, y eso es igual a 0.156 centímetros. No lo mencioné aquí, se me pasó como dato del problema, pero parte de los datos del problema era que 30% de carga viva es sostenida. O sea, del total de la carga viva que tenemos aquí, se podía considerar que el 30% es sostenido. Por eso hay que calcular 0.3 por delta IL y ese es el resultado que me da. Básicamente falta calcular la deflexión a largo plazo, los parámetros delta T sub 0 y delta IL, para lo cual voy a sacar otra lámina, si me permiten un segundo. Saco otra lámina del blog. Aquí estaría la lámina del blog. Y entonces, vamos a calcular ahora, perdón, vamos a poner esta cinta aquí para que no se nos mueva. Vamos a calcular ahora las deflexiones después de calcular, perdón, después de colocar, voy a anular un poquito aquí, colocar los elementos no estructurales. Y entonces, calculemos los términos de lambda T sub 0 a infinito, que va a ser igual a el xi, entre 1 más 50 ρ'. No tenemos refuerzo a compresión, por lo tanto ρ' es igual a 0. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. De la tabla anterior, ¿dónde está la lámina? La dejé. Aquí está abajo. Voy a separarlo un poquito aquí. Recordemos que de la tabla anterior hay que tomar en cuenta el factor xi para 5 años o más, 60 meses o más, que sería, en este caso, para este valor, el xi es igual a 2 menos el factor que le corresponde al tiempo en que se instalaron los elementos no estructurales. Y de acuerdo con nuestro ejercicio, a los 6 meses se instalaron los elementos no estructurales, por lo tanto, el factor xi que hay que restarle es 1.2 menos 1.2, y esto nos va a dar igual a 0.8. De manera tal que este factor lambda T sub 0 a infinito va a ser igual a 0.8 entre 1 más 50 por 0, porque no tenemos refuerzo de compresión, es igual a 0.8. Con esto ya tenemos calculado el valor de lambda T sub 0. Y el valor de lambda hasta infinito si toma en cuenta el valor de xi, misma fórmula, si toma en cuenta el valor de xi para 5 años o más, 2.0, ese se maneja directo, porque ese es el que afecta a la carga viva sostenida, que se supone que es permanente. Por lo tanto, aquí el valor xi es 2.0 entre 1 más 50 por 0, esto nos va a dar 2. Estos valores los vamos a involucrar en la ecuación de deflexión total que ya hemos visto, que es lambda T sub 0 hasta infinito por deflexión instantánea de carga muerta más deflexión instantánea de carga viva más lambda por infinito de deflexión instantánea por carga viva sostenida. Recordemos que la carga de deflexión instantánea por carga muerta la acabamos de calcular hace rato, ahorita la vamos a poner,
El lambda de sub 0 hasta infinito es 0.8. La deflexión instantánea por carga muerta, doy vuelta a la hoja, está aquí, 1.41, más deflexión instantánea por carga viva, la acabamos de calcular, es este valor, 0.52, más el lambda infinito, que es 2, por la deflexión instantánea de carga viva sostenida, que es este de acá, 0.156, y todo esto nos da un valor de deflexión total de 1.96 centímetros. Toma en cuenta, pues, deflexión instantánea de carga muerta afectada por un factor a largo plazo que ya considera que los elementos no estructurales se colocaron a los 6 meses, por eso se le resta a Xi este valor que corresponde a los 6 meses. Recordemos que estos valores es por 5 años o más. Y toma en cuenta el hecho de que parte de la carga viva va a estar colocada de manera permanente, por eso se aplica el valor Xi de 2, que es para 5 años o más. Ahora, el ACI establece que para este tipo de elementos o circunstancias en las que las estructuras puedan, voy a buscar la tabla que tenía por aquí. Aquí está. Para los casos en que las estructuras estén sometidos a elementos o soporten elementos no estructurales que puedan o no dañarse, si la circunstancia aquí fuera que la estructura el elemento no estructural no se dañara, el límite de deflexión sería L entre 240, esto es 600 entre 240, lo cual nos da un valor de 2.5 centímetros. Entonces el valor del desplazamiento total es menor a este delta límite y pudiéramos decir que nuestra viga trabaja de manera correcta. Bueno, pues este es el ejercicio de cálculo de deflexiones en vigas. Esperemos que no haya habido alguna duda. Si hay dudas, por favor comuníquense conmigo por los canales de comunicación que ya conocemos o con comentarios en el video. Gracias, buen día.